En la introducción tenemos que los síndromes mielodisplásicos son un grupo de trastornos relacionados con la incapacidad del cuerpo de producir suficientes células sanguíneas normales en la médula ósea. Estos síndromes pueden reducir la producción de cualquier tipo de célula sanguínea y a veces de todas, como glóbulos rojos, blancos y plaquetas. Como resultado de esto, los pacientes tienden a desarrollar sangrados difíciles de detener por la escasez de plaquetas, anemia por escasez de glóbulos rojos e infecciones por escasez de glóbulos blancos. Estos síndromes, pues ya que reducen las defensas del paciente contra infecciones virales o bacterianas, las personas son mucho más propensas a desarrollar infecciones como Epstein-Barr, varicela zoster o VIH. Por último, también tener en cuenta que las enfermedades como resfríos o neumonías pueden ser aún más graves e incluso fatales en pacientes con síndromes mielodisplásicos. También en alrededor del 30% de los pacientes, estos síndromes progresan y se transforman en una enfermedad llamada leucemia mielocítica aguda. En características morfológicas vamos a poder observar en sangre periférica una presencia de blastos del 5 al 19% mieloides, blastos eritroides con vacuolización del citoplasma, multinucleación, lobulaciones nucleolares, irregulares y cariorexis incrementada, que es la ruptura del núcleo celular. También micromegacariocitos con núcleo hipolobulado o lóbulos nucleares anormalmente separados que simulan osteoclastos. En médula ósea vamos a poder observar hipercelularidad debido a la hiperplasia de las líneas eritroides y granulocíticas. También pues presencia de blastos. Para hablar un poco acerca del diagnóstico, se debe sospechar de un síndrome mielodisplásico en aquellos casos cuya anemia u otras citopenias inexplicadas no respondan al tratamiento. Además, también se debe considerar el diagnóstico de estos síndromes del tipo anemia siderolástica, en donde se va a encontrar un exceso de hierro en sangre y un aumento de la saturación de transferrina. En el frotis de sangre periférica, lo que vamos a ver como datos característicos es que en la serie roja va a haber una anemia normocítica o macrocítica con reticulocitos disminuidos o normales, junto con alteraciones funcionales de los eritrocitos, como son trastornos enzimáticos de tipo acetilcolinesterasa. En un tercio de los pacientes solo vamos a encontrar anemia. Respecto a la serie blanca, vamos a encontrar leucopenia con alteraciones morfológicas, ya sean, digamos, neutrófilos hiposegmentados o una anomalía de pseudopelger, que es básicamente un predominio de neutrófilos con núcleos bilobulados. Y ya en la serie plaquetaria, habitualmente hay trombopenia con anomalías morfológicas y funcionales de las mismas. Bueno, también para esto tener en cuenta que existe una variante de este síndrome mielodisplásico que está asociado a un trastorno citogenético y es la de lesión parcial del brazo largo del cromosoma 5, en donde existe habitualmente una trombocitosis y esta tiene un mejor pronóstico. Para los síndromes mielodisplásicos hay que explicar la clasificación que tienen estos. Para esto vamos a dar dos focos, en uno van a ser los con exceso de blastos y el otro sin exceso de blastos. Vamos a empezar con el exceso de blastos. Vamos a empezar con el síndrome mielodisplásico con exceso de blastos, también conocido como MDSB. Este es caracterizado porque es afectado en uno de cada 4 casos de síndrome mielodisplásicos y se caracteriza por tener blastos del 5 al 9% en médula ósea. Sin embargo, hay unas clasificaciones que hablaremos más adelante que son más específicas. Es importante mencionar que en este síndrome puede afectar a una o varios tipos de líneas. Este síndrome se clasifica en dos tipos, que son los excesos de blastos 1 y 2. Entonces, en el exceso de blastos 2 encontramos que del 10 al 19% de las células son blastos en médula ósea y del 5 al 19% en sangre periférico. Este también tiene como característica que tiene mayor riesgo a convertirse en leucemia mieloide aguda. Luego está el 2, que constituyen blastos de el 5 al 9% de las células de médula ósea y del 2 al 4% en sangre periférica. Ahora tenemos la otra clasificación que son los síndromes mielodisplásicos con
displasia multilinaje, que se caracteriza porque se debe comprobar la existencia de displasias en el 10% de las células en dos o más linajes. Además, este es característico porque tiene pocos o ningún blasto en sangre periférica. Sin embargo, en la médula ósea debe tener también menos del 5% de blastos. Este síndrome es el más común y en el pasado se denominaba como citopenia refractaria con displasia multilinaje. Luego tenemos la clasificación de los síndromes mielodisplásicos con sideroblastos en anillo. Esto se caracteriza porque tienen más del 15% de sideroblastos en anillo en la médula ósea, que son los que vemos en la imagen. Además, los blastos deben ser menores al 1% en sangre periférica y menos del 5% en médula ósea. Este tipo de síndrome mielodisplásico con sideroblastos en anillo también se subdivide en dos tipos. El primero encontramos el síndrome mielodisplásico con displasia unilinaje. Esto quiere decir que solo se va a ver afectada una línea y se va a ver muy disminuida. También está el tipo multilinaje, en donde se pueden ver dos o más líneas afectadas. Ahora, los síndromes sin excesos de blastos. El primero es síndrome mielodisplásico con displasia unilinaje, con siglas MED-SSLD. Esta incluye anemia, neutropenia y trombocitopenia, que para su diagnóstico se exige más del 10% de displasias en algún linaje celular en la médula ósea, también con un máximo del 15% de sideroblastos en anillo, y en sangre periférica no debe haber blastos a mayor del 1%. Este tipo de síndrome no es común, es raro que progrese a leucemia mieloide aguda, y los pacientes con este síndrome pueden vivir por mucho tiempo incluso sin recibir tratamiento. Esto anteriormente se conocía como citopenia refractaria con displasia unilinaje, con siglas RCUD. Siguiendo con el síndrome mielodisplásico asociado a la lesión 5Q, este es un trastorno de la médula ósea que se caracteriza por la presencia de la lesión en el brazo largo del cromosoma 5. Esta lesión específica afecta a un segmento del cromosoma 5 llamada región Q, que normalmente contiene varios genes importantes para el funcionamiento normal de las células sanguíneas. Por tanto, las personas con este síndrome generalmente presentan una disminución en el número de células sanguíneas maduras, incluyendo los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas, que esto puede provocar síntomas como anemia, infecciones frecuentes y mayor riesgo de sangrado. Sin embargo, a diferencia de los otros subtipos de síndromes mielodisplásicos, el síndrome 5Q aislado se caracteriza por la ausencia de blastos en la médula ósea y la evolución lenta de este síndrome en las personas. Y finalmente, el síndrome mielodisplásico no clasificable, que se clasifica en tres subtipos. El primero, con el 1% de blastos de sangre en sangre periférica con displasia unilinaje y pancitopenia, definido con anormalidades citogenéticas. Pues esta se consideró, un cambio en la terminología, eliminando lo que se conocía como anemia resistente o citopenia resistente, debido a que los linajes que manifiestan una displasia morfológica significativa a menudo no se correlacionan con una citopenia específica en los casos individuales de síndrome mielodisplásico. En este caso, presentamos dos algoritmos diagnósticos para displasias unilinaje o multilinaje. Este algoritmo es a manera de información y nos ayuda a clasificar el tipo de displasia que tengamos según características morfológicas de lesiones y cantidad de blastos que se encuentren tanto en sangre periférica como en médula ósea.
Bueno, en la epidemiología podemos hablar de qué tan común es la mielodisplasia, y es que esta es una enfermedad relativamente común, sobre todo en la edad geriátrica. La mayoría de los pacientes son mayores de 60 años, con una edad media de aparición a los 70, aunque pueda aparecer a cualquier edad, eso sí, predominando en hombres. Sus factores de riesgo básicamente están asociados a la exposición a ciertos productos químicos y sustancias tóxicas, como lo son el benceno y algunos solventes orgánicos. Además, también la radioterapia previa, la quimioterapia y algunos trastornos genéticos como el síndrome de Down y otras anomalías cromosómicas también podrían aumentar el riesgo de desarrollar estos síndromes. El cariotipo va a reflejar las alteraciones moleculares que tienen los síndromes mielodisplásicos, y esta es una gran variabilidad de anormalidades citogenéticas asociadas, lo que nos va a ocasionar un fenotipo clínico heterogéneo y la dificultad no solo para la categorización del mismo, sino para el tratamiento. Entonces, donde se muestra el predominio por las anormalidades cromosómicas, no balanceadas, y la pérdida de las ganancias del material genético puede también ser un resultado de las translocaciones que se generan en estas anomalías, y vemos que el desbalance que son frecuentemente observados en estos síndromes son las múltiples anomalías que en general es acertado asumir que el mecanismo molecular importante va a llevar al desarrollo del síndrome mielodisplásico, generando la inactivación de los genes que suprimen el tumor, como las GST, mientras que la activación de oncogenes es menos evidente que en las mielodisplasias. Entonces también hay que tener en cuenta que las alteraciones citogenéticas más frecuentes son cuando se disminuye en 5 y en el 5Q, en el brazo Q del cromosoma 5. Va a haber también una disminución en el cromosoma 7, una disminución en el brazo Q del cromosoma 7, y va a haber un aumento en el cromosoma 8. También se puede ver que en el cromosoma 20, en el brazo Q, también va a haber una disminución, o sea, el desbalance se va a notar por allí, y también en el cromosoma Y. Entonces, a esto se le puede llamar aneuploidías de los cromosomas, de los 5, el 7, el 8 y el 17, así como las alteraciones estructurales en el 5Q, en el 20Q y en el 7Q. Entonces también podemos ver en esta tabla de un estudio que recogimos para ver cuáles son las anormalidades más comunes, y vemos que la de lesión del brazo 5Q tiene reflejados algunos desbalances en el 7 que se disminuye, el 8 que se aumenta y el 1 que se aumenta también. Vemos aquí que este estudio se hizo con 4.142 pacientes con síndrome mielodisplásico, y esto está, es el balance que podemos ver en esta tabla. 5 características que van a representar estas alteraciones citogenéticas, y bueno, se va a llevar desde el pronóstico mejor hasta el peor. Entonces vamos a hablar del primer pronóstico, donde incluye fundamentalmente la de lesión del brazo 11Q, y ese se presenta entre el 3 y el 4% de los pacientes, en quienes la sobrevida media es de 5 a 4 años. Ya después vamos a un segundo pronóstico, en el que se presenta por el cariotipo normal o por las anormalidades del 5Q. Aquí es importante tener en cuenta que la doble de lesión del 5Q, la de lesión del 12P y la de lesión del 20Q, en estas categorías corresponde a la mayoría de los pacientes, que es el 72%, y quienes en la media de sobrevivencia encontramos un 4.8 años, y este pronóstico es favorable según el cariotipo normal, y pues bueno, ha sido confirmado por casi todos los grupos estudiados. Ya después vamos a un tercer pronóstico, que es el intermedio, en el modelo IPSSR, y esta categoría está conformada por la de lesión en el cromosoma 7 en el brazo Q, reflejando un aumento en el octavo, en el 19, inversión en el cromosoma 17 en el brazo Q, y a esta categoría le corresponde el 13% de los pacientes, y esto tiene una mediana de la supervivencia por lo general de 2.7 años. Entonces tenemos un cuarto pronóstico, que es uno de los malos, y pues tenemos que tener en cuenta el consenso de
en el que se hacen algunas publicaciones citogenéticas en cuanto a que la presencia del cariotipo complejo, aquel con más de 2 anomalías cromosómicas, pertenece a esta categoría, que es el 4% de los pacientes con síndrome mielodisplásico, y están presentados por las siguientes alteraciones citogenéticas, teniendo en cuenta la disminución en el 7, la inversión en el 3, traslocación en el 3Q, la deleción en el 3Q, incluyendo la doble disminución en el 7, la deleción en el 7Q. La mediana de la supervivencia general de esta es de 1.5 años y la mediana del tiempo por lo general es del 25%. Entonces ya la última clasificación, que es un muy mal pronóstico, donde se denomina que el paciente con síndrome mielodisplásico tiene una media de supervivencia que se reduce significativamente cuando hay más de 3 anomalías citogenéticas, y estas se presentan cuando se reduce la supervivencia incluso hasta los 17 meses. Entonces, en 4 o más anomalías, el 7% de los pacientes con síndrome mielodisplásico corresponde como tal a esta categoría de la quinta. Y para quienes es característico encontrar el cariotipo complejo con más de 3 alteraciones citogenéticas, y la supervivencia por lo general es de 0.7 años. Entonces hay que tener en cuenta que en tiempo esto va a evolucionar un 25%, llegando hasta la categorizado como leucemia aguda mieloide, ¿vale? En el tratamiento se requiere la reducción del número de blastos a través de la quimioterapia. Hay otra opción, y es suministrar los azanucleósidos, y pues esto va a ser a manera de ciabina. El trasplante halogénico de células madre hematopoyéticas es una de las maneras de darle frente a esta patología. Sin embargo, es importante tener en cuenta que no es como que un tratamiento definitivo ni que le vaya a dar fin a esta enfermedad como tal, sino que es algo para tratar, donde se debe dejar de producir las células sanguíneas del paciente, y posterior a ello se van a sustituir por unas células pues ya que no tengan ese problema. Eso va a ser a través de una transfusión, como se decía anteriormente, va a ser halogénica, lo cual nos dice que no va a provenir de un familiar directo, o más bien de un familiar directo que no sea gemelo, o por lo menos que no sea un gemelo idéntico. Esta es una como de las maneras de tratar.